Hola a todos, en este video vamos a presentar la ley de cosenos, su demostración y una aplicación. Para empezar, la ley de cosenos es la generalización del teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que en todo triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pero ¿qué pasa si no tengo un triángulo rectángulo? Es decir, tengo un triángulo oblicuángulo. Aquí entra la ley de cosenos. Muy bien. Vamos a dibujar nuestro triángulo y lo vamos a etiquetar de la siguiente forma: el ángulo A con su lado opuesto A minúscula, el ángulo B, el lado opuesto B minúscula, y el ángulo C con su lado opuesto C minúscula. Y la ley de coseno nos dice que el lado A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC por el coseno de A. Es decir, el cuadrado de un lado va a depender de la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble del producto de estos dos por el coseno de apertura de estos dos lados conocidos. Es decir, si conozco dos lados y el ángulo entre ellos, automáticamente conozco el otro lado. Muy bien. Vamos a hacer su demostración. Para eso vamos a trazar una perpendicular que vaya del ángulo C al lado C. Esta recta va a cortar en un punto llamado D, y la distancia de A a D la vamos a llamar X, y la distancia de D a B le vamos a llamar C menos X. Se forman dos triángulos. El primer triángulo es ACD, que es un triángulo rectángulo, y aplicamos el teorema de Pitágoras. Es decir, X al cuadrado más CD al cuadrado es igual a la hipotenusa, que es B al cuadrado. Y despejando vamos a tener que la distancia CD al cuadrado es igual a B al cuadrado menos X al cuadrado. El segundo triángulo es BCD, que es igual también a un triángulo rectángulo. Entonces C menos X al cuadrado más la distancia CD al cuadrado es igual a la hipotenusa, en este caso A al cuadrado. Despejando de igual forma nos queda que CD al cuadrado es igual al A al cuadrado menos la diferencia C menos X al cuadrado. E igualando estas dos ecuaciones vamos a tener que A al cuadrado menos la diferencia C menos X al cuadrado es igual a B al cuadrado menos X al cuadrado. Despejando A al cuadrado vamos a tener que es igual a B al cuadrado más C menos X al cuadrado menos X al cuadrado. Pasa sumando C menos X al otro lado. Y desarrollamos esta diferencia de binomio. C menos X es igual a C al cuadrado menos 2CX más X al cuadrado. Al final bajamos X al cuadrado y observamos que se van a eliminar estas X al cuadrado. Nos queda la siguiente igualdad: A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2CX. Vamos a buscar el valor de X. Para eso vamos a ocupar el coseno de A sobre el ángulo ADC. Coseno de A es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, que es X sobre B. Despejando a X nos va a dar que es igual a B por coseno de A. Y sustituyendo sobre la anterior ecuación nos va a dar que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2C. Y ahí sustituimos la X, que es B coseno de A, que es lo que queríamos. Lo mismo pasa para los otros lados, B y C. La relación que existe entre ellos es que, por ejemplo, B al cuadrado es igual al cuadrado de la suma del cuadrado de los otros dos lados menos el doble producto de A y C por el coseno de B, que es el ángulo entre ellos. De igual forma se aplica para C al cuadrado. Muy bien. Vamos a hacer lo que es una aplicación. Y en este caso, pensemos que una persona conoce la distancia entre él y el árbol, que es a 100 metros, y él y una escuela, que está a 150 metros. Quiere conocer la distancia entre el árbol y la escuela. Para eso sabe que el ángulo entre la escuela y el árbol, él y el árbol, es de 60 grados.
Primero lo que vamos a hacer es dibujarlo matemáticamente, es decir, dibujamos el triángulo. Etiquetamos el ángulo A 60 grados, los lados 100 metros y 150 metros. Vemos que podemos aplicar la ley de cosenos porque conocemos dos lados y el ángulo entre ellos. Sustituyendo b al cuadrado, que es 100 al cuadrado, más c al cuadrado, 150 al cuadrado, menos 2 por 100 por 150 por el coseno de 60. Coseno de 60 es igual a 1/2 y sustituyendo 100 al cuadrado, que es 10.000, más 22.500 menos 2 por 100 por 150, que es 30.000, por 1/2 nos va a dar 15.000. Haciendo la diferencia es igual a 17.500. A es igual a la raíz de 17.500 y aquí ya nos da la distancia 132.28 metros entre el árbol y la escuela. Saludos a todos. Gracias.